Estamos súper contentos y agradecidos a Dios que usted pueda estar hoy aquí en medio nuestro. Seguro que sí. Demos un aplauso al Señor, seguro que sí. Para mí es un privilegio poder estar aquí en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime y tengo el privilegio, ¿verdad? Y la gracia de Dios de pastorear esta iglesia aquí en Belchos Español. Y estamos agradecidos de que usted esté con nosotros a las visitas una vez más. Bienvenidos, somos familia, les amamos y estamos aquí para servirles y traer gloria a Dios junto con usted. Aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, les saludamos en esta hora, les decimos que les amamos, ¿verdad? De allá la gente de Venezuela, la gente de Costa Rica, así como dicen ellos con la R. Le damos gracias porque están en medio nuestro también a través del live stream que tenemos. Vamos a seguir esta semana, ¿verdad? Hablando de los milagros. Y la semana pasada me estuve viendo, ¿verdad? Y también me contaron algunos de ustedes el trabajo tan excelente que hizo Jim Contreras, es venezolano y nosotros lo estamos, he tenido el privilegio, ¿verdad? de ayudarlo y estar creciendo y yo aprendiendo de él también y estamos trabajando porque él tiene un llamado pastoral, así que sigan orando por él para que el plan de Dios se cumpla en su vida y que nosotros podamos ayudarlo en la manera que sea posible, amén. Él estuvo predicando y estuvo hablando de uno de los milagros, habló de un ciego y hemos así estado hablando sobre los milagros. Y esta semana, mientras estaba estudiando, para los que no me conocen y son visitas, esta no es mi voz, mi tono de voz normal, estoy un poquito congestionado, pero gracias a Dios puedo estar aquí. Esta semana estaba meditando en qué milagro iba a hablar, qué iba a predicar, y ciertamente mientras estudiaba estaba mirando la alimentación de los 5,000. Está en el libro de Mateo. Y me pareció muy interesante y comencé a hacer un sermón y a mitad de camino me detuve, reflexioné en lo que había escrito, volví, oré y comencé otro sermón del mismo texto. Así que tuve que tomar una decisión y entiendo que el Señor me ha guiado a esto. Y le pido que en esta mañana preste atención, sea paciente conmigo, téngame un poquito de compasión ya que estoy enfermo, ¿ok? Tenga paciencia conmigo. Y juntos caminemos en lo que, ¿verdad?, el Señor quiere hablarnos. ¿A cuántos le encanta ver milagros? ¿O cuántos han podido experimentar un milagro? ¿A cuántos de ustedes le gustaría que el Señor obrara un milagro en su vida? Ahora, ¿a cuántos de ustedes quisieran ser el conductor de un milagro? ¿Cuántos de ustedes quisieran, en vez de estar recibiendo milagros, ser partícipe, ser una herramienta, ser un instrumento para que otra persona reciba un milagro? Y ciertamente muchos de nosotros pensamos en los milagros, pensamos en lo que Jesús hizo y ciertamente nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Señor, tengo esta necesidad, quisiera tal o cual milagro. Pero en esta mañana yo quiero retar tu mente, tu intelecto y tu pensamiento es lo que quiero compartir contigo. Un borracho, en otros países dicen un beodo, un alcohólico, ¿verdad? Fue convertido por el Señor, ¿verdad? Dios lo encontró y fue salvo. Un día, varios días después de su conversión, un incrédulo se mofó de él y le dijo: ¿crees tú que Cristo hizo que el agua se volviera en vino? El exborracho le contestó: no sé qué decirte, pero lo que sí sé es que en mi casa el vino se convirtió en pan, que en mi casa la cerveza se convirtió en muebles y que ahora tengo una familia. Un milagro, seguro que sí, un milagro es un trabajo celestial con un resultado terrenal. Alguien dijo: hay males que no se pueden curar solo con dinero, pero sí con amor. La compasión no se puede medir en dólares, ni mucho menos en centavos. Viene con una etiqueta, con un precio. Y el precio de la etiqueta dice compasión, dice amor. Uno de los retos más grandes en nuestra sociedad hoy en día es la práctica de la compasión. La compasión no es lo mismo que la empatía. Aunque los conceptos están relacionados, la empatía se describe como la disposición de entender y sentir las emociones de otras personas. Pero la compasión es cuando esos sentimientos
y pensamientos incluyen la decisión, el deseo y la determinación de hacer algo al respecto. No practicamos compasión porque no tenemos tiempo. Muchas veces no estamos dispuestos a ver con los ojos ni a través de los ojos de Cristo. No estamos dispuestos a fijarnos en las multitudes. No, nos hemos conformado simplemente con tener empatía. Nos hemos conformado con aprender a ver el sufrimiento de otros y en cierta medida sentirlo, pero no hacer nada al respecto. Estamos tan ocupados y preocupados por nuestras propias necesidades. Estamos tan preocupados de que otros nos tengan compasión a nosotros, que se nos olvida que hay mucha gente allá afuera que viven en incomodidad, angustia, amargura, dolor y enfermedad y están en necesidad de un milagro. Nuestra sociedad es una sociedad en su mayoría muy egocéntrica, individualista, aislada. Simplemente piensan en ellos. Y ahora a lo mejor algunos de ustedes dicen, sí, eso es allá afuera, aquí eso no pasa. Bueno, a pesar de que estamos mejorando mucho, lo voy a decir de nuevo, a pesar de que estamos mejorando mucho, aquí en esta iglesia se ha podido experimentar esta situación a veces. Cada domingo, muchos de nosotros se acaba el servicio y en la puerta aparece que dicen, cuidado, aquí va a haber un terremoto en 5 minutos y la gente corre, y se va, ¿verdad? Y la gente salen porque ya tienen un plan que tiene que ver con ellos. La gente no se quedan a compartir, no se quedan a hacer familia, simplemente salen por las puertas porque ya tienen un plan. ¿Saben por qué? Porque no tienen tiempo. Porque no se pueden fijar en otros, porque no tienen tiempo para compartir con otros, porque están pendientes únicamente y enfocados únicamente a su propia vida, a su propia familia. Alguien dijo, si todo lo que aprendemos en la palabra no nos conduce a mayor compasión, no estamos conociendo a Dios. Estamos acostumbrados a nuestra comodidad y a cualquier cosa, y cualquier cosa que interrumpa esa comodidad es un enemigo para nuestras vidas, incluyendo ser compasivos con otros. La comodidad ha creado una ceguera espiritual que nos impide practicar compasión con amor. Y óigame bien, estamos hablando de milagros. Ese es el tema de esta semana. La Biblia nos enseña cómo Jesús, a través de sus milagros, enseñó a sus discípulos a tener compasión por otros. Así que vamos a ver lo que la Biblia tiene que decirnos en relación a esto. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Usualmente leo varios versos y los explico. Hoy voy a leer el texto completo porque es una historia y luego de eso vamos a mirar el texto parte por parte. Mateo capítulo 14, comenzando en el versículo 13, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Versículo 14. Cuando Jesús se bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Se lo voy a decir de nuevo. Eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pececitos, 2 pescados. Le respondieron. Esos son los discípulos hablando. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Versículo 19. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los distribuyó a la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas. Qué interesante, eran 12 discípulos, recogieron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Amén. Mire cómo empieza este versículo 13, le voy a leer esa porción. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Dice, en cuanto Jesús escuchó una noticia. Este es el único milagro de Jesús que aparece
en los 4 libros sinópticos de la Biblia. Este es el único milagro que se repite en todo y cada uno de ellos. Jesús acababa de recibir una noticia triste de parte de sus discípulos. Su primo hermano, un primo cercano llamado Juan el Bautista, no era que era bautista, es que le decían así, había sido decapitado y muerto. Juan, el que había bautizado a Jesús. Juan, el amigo cercano a Jesús. Juan, el que proclamó que Jesús era el Mesías. Juan, el que le abrió paso al ministerio de Jesús. Juan, producto de un milagro. Su mamá era Elizabeth, no podía tener hijos y Dios la visitó y ella y Zacarías, su esposo, pudieron concebir esta criatura. Ese mismo Juan que estuvo con el que le bautizó, los discípulos le están dando una noticia que había sido decapitado por el rey Herodes, por una orden del rey Herodes. Jesús, aparte de sanar enfermos, oiga bien, mire esta foto por un momento. Jesús está caminando, está haciendo milagros. De repente vienen los discípulos, se le hace que le dice: mira, brother, te tenemos malas noticias. Familiar tuyo lo mataron. Y él tiene todo eso en su mente, y la Biblia dice que él sacó un momento para estar solo. Jesús en su humanidad estaba cargado, ciertamente y probablemente por haber caminado tanto también estaba cansado. A lo mejor también tenía hambre. La realidad es que Jesús estaba pasando por lo que cualquiera de nosotros pasamos cuando recibe una noticia como esta. Y en medio de todo eso, que él viene haciendo milagros, está agotado en su humanidad y decide tomar un poco de tiempo para reflexionar y descansar. Le dan esta noticia y él ve la multitud, él ve la gente que lo siguen persiguiendo. Él se trata de ir a una esquina y la gente está detrás de él. Y Jesús, aparte de sanar al enfermo y endemoniado, había sanado un leproso. Mire por dónde viene Jesús. Había sanado un leproso, había sanado el servidor de un oficial romano, había sanado la fiebre de la suegra de Pedro. Hasta la suegra se estaba ayudando a este hombre aquí. Había sanado un paralítico, había sanado una mujer con un flujo de sangre, había resucitado la hija de un hombre llamado Jairo, había sanado ciegos, había sanado a un hombre con una mano deforme, había sanado a un sordomudo. De ambas cosas, Jesús estaba cansado y cargado, y aún en medio de todo esto, la Biblia establece que se fijó en el gentío y tuvo compasión de ellos. Compasión, piedad, misericordia. Misericordia de la gente que le estaban siguiendo. Compasión es decir que es un sufrimiento por otro. Jesús vio la necesidad de las personas y fue a socorrerlos, fue a ayudarlos. La compasión es un toque piadoso motivado por el amor de Jesús. La compasión de Jesús es el ingrediente que hace que cambie tu necesidad por un milagro. Compasión. Lo que Jesús hace cuando tú tienes una necesidad, cuando tú le pides algo, compasión. Se fija en ti, ve tu dolor y trabaja a tu favor. Compasión. Jesús vio la necesidad física y espiritual de la gente que lo seguía. Y a causa de su amor y compasión por la gente, se sintió obligado, o más bien impulsado, a remediar el sufrimiento de ellos. La compasión de Jesús jamás se quedará con los brazos cruzados en medio de tu sufrimiento, en medio de tu necesidad y en medio de tu angustia. Jamás la compasión de Dios, al mirarte en medio de sufrimiento y dolor, dirá: que siga sufriendo, se lo merece. Que siga sufriendo, no importa, ese no es de los míos. Compasión. Muchas veces la confundimos, como dije antes, con empatía. La empatía ve el sufrimiento y tiene lástima del sufrido. La compasión identifica el sufrimiento y hace algo al respecto. Spurgeon dijo estas palabras, hablando de Jesús: su compasión fue grandiosa. La palabra original es muy expresiva.
Todo su ser se conmovió hasta su profundidad más baja y por lo tanto procedió de inmediato a hacer milagros de misericordia entre ellos. Misericordia, un corazón grande en medio de tu miseria. Mira lo que dicen los versículos del 15 al 17. Ya vimos que fue explicado dónde estaba Jesús, lo que estaba aconteciendo, la situación en la que Jesús se encontraba. Ahora mire lo que sucede. Versículo 15. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron. Jesús estaba mirando a esta gente como ovejas que no tenían pastor. Él veía su necesidad y estaba profundamente conmovido a hacer milagros y que ellos fueran los depósitos de ese milagro. Ahora, los discípulos vieron a la multitud, vieron la necesidad, pero como no encontraron una solución en su mente, pensaron que no podían hacer nada. Esto no tiene solución, te chavaste. Tú tienes un problema y ¿sabes qué? Yo te digo la verdad. Lo mejor que hace es, olvídate de eso, ya tú no tienes remedio. Esa es la contestación que muchas veces nosotros decimos. Pero Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos en medio de este milagro. Jesús está a punto de entregarle un milagro a esta gente, a este pueblo. Pero había algo que Jesús quería enseñarle y mostrarle a través de ese milagro. Jesús se enfocó en la necesidad y cómo los ayudaría. Jesús lo hizo porque tenía compasión. Ellos vieron el problema. Jesús vio una oportunidad para hacer un milagro. Jesús estaba motivado a aliviar el sufrimiento de la multitud que lo seguía. Jesús quería enseñar a sus discípulos a tener compasión por otros, a que imitaran su compasión al punto que se sintieran en la obligación de hacer algo para ayudarlos. Muchos podemos pensar que había un problema con la fe de los discípulos. Hay muchos comentaristas mientras estudiaba este texto que se enfocaron en que había un problema con los discípulos en relación a su fe. Y a lo mejor pudiera haber un poco de eso. Pero muchos podemos pensar que había un problema con esa fe. Pero yo creo que había un problema mayor. Y era que Jesús quería darle una lección a ellos y enseñarles la importancia de la compasión. Jesús provocó a sus discípulos a la compasión y a la fe. Ellos habían sido testigos de al menos 10 milagros antes de... Los discípulos habían caminado con Jesús por bastante tiempo. ¿Qué le estaba haciendo? Mira lo que dice, no está en la pantalla. Mira lo que dice Mateo capítulo 10. Te lo voy a leer un momentito. Mira lo que dice. Por ahí por el versículo 5. Mira lo que dice. Dice, voy a empezar en el versículo 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca. Ahora mire el versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den por gracia o gratuitamente como han recibido. Jesús ya le ha dado una encomienda a esta gente, a estos discípulos. Jesús ya le ha dictado algo. Ellos han visto el ejemplo en su vida y en lo que Jesús ha hecho. Y ellos ahora, con una situación de comida, se friquean, se asustan y dicen, ¿y ahora qué hago? O dicen como aquel, bueno, no todo el mundo conoce al Chapulín, pero eso se lo digo a la gente vieja que me lo enseñaron, no soy yo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? Y ciertamente había una situación genuina en la necesidad de estos hombres y estas mujeres. Ciertamente los milagros que Jesús ya había hecho no necesitaban ni siquiera comparación. Si tú comparas a un paralítico que se levanta con darle comida a alguien, tú vas a decir, el milagro de que se pare el paralítico es mucho más grande. Y podemos compararlo, aunque no deberíamos de hacerlo. Pero la realidad es que los discípulos sabían y conocían del poder de Jesús. La realidad es que los discípulos, ya Jesús le había dicho, te doy autoridad, te doy poder
para que tú seas un vínculo, un conector, un conductor de milagros en mi nombre. Y ellos se encuentran en medio de esto y se fueron por la fácil. Aquí no hay comida para tanta gente. Mándalos para atrás para la casa, porque los 10 pesos que a mí me quedan yo no los voy a gastar en esta gente. Mándalos para atrás, que vayan y comen, que se está haciendo tarde. Así fue que reaccionaron los discípulos. Eso no se parece en nada a ninguno de nosotros. En otras palabras, Jesús los envió a tener y a desarrollar compasión. Jesús envió a sus discípulos a convertirse en el milagro de otros, pero aún ellos no lo habían podido aprender, iglesia. Muchas veces pensamos que depende de nosotros, en lo que yo puedo hacer por mis propias fuerzas. Y cuando en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento no encontramos ningún tipo de solución, pensamos que no hay alternativa. La realidad es que donde está Jesús siempre hay una alternativa. La realidad es que donde está Jesús siempre hay oportunidad para un milagro. Pero no, esta gente se friquearon. Jesús sabía que muchas de las personas que lo seguían y estaban entre la multitud solamente estaban por los panes y los peces. Él sabía que de toda la gente que estaban siguiéndolo ahí, no todos querían que Jesús fuera su Mesías. No todos querían que Jesús fuera parte de ellos. No todos querían hacer a Jesús el centro de su adoración. No todos lo querían reconocer como Rey y Señor. Pero Jesús no le importó eso. Jesús se fijó en la multitud y tuvo compasión de ellos. No se trata de lo que la multitud pueda hacer por ti. Se trata de lo que Dios te ha llamado a hacer por la multitud. Oye bien, estoy molesto porque estoy enfermo y no puedo hacer lo que yo quiero. Pero aún así, Jesús tuvo compasión de ellos. A pesar de todo lo que Jesús estaba atravesando, tuvo tiempo para fijarse en ellos. Jesús fue la contestación a sus necesidades. Oye bien, no era que se lo merecieran, es que Jesús fue la contestación para sus necesidades. Y esto era lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran. Oye bien, Jesús nos ha mostrado compasión para que aprendamos compasión y ayudemos a otros. Le espera de sus discípulos, o Él espera mejor aún de sus discípulos que lo hagan lo mismo. Él espera de ti que has experimentado, que has sido recipiente de su compasión, que la practiques con otros. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes pueden darles de comer. Ustedes pueden suplir la necesidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos, si estamos listos para salir de nuestra zona confortable, si estamos listos para ser un conductor de milagros, si estamos dispuestos para decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, pero también utilízame a mí. Tú eres el milagro, yo soy el medio de ese milagro. Voy a traer a otros a Cristo porque tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres el milagro. Pero esta gente estaba batallando con esto. Ustedes, Jesús le está diciendo, ellos no se tienen que ir. Hay una necesidad y ustedes pueden suplirla porque yo estoy aquí. Porque yo les he dado poder para que hagan lo mismo. Solo necesitan compasión. El problema no estaba en el milagro. El problema no era el problema. El problema era la falta de compasión. Y a veces vemos una situación y creemos que es un gran problema porque hemos puesto a nuestro Dios, Señor y Salvador en una pequeña caja. Porque muchas veces no nos hemos tomado el tiempo para reconocer a través de esta escritura el Dios poderoso al que tú y yo le servimos. Porque muchas veces encajonamos a nuestro Dios que puede hacer tal cosa, pero jamás Él se atrevería a hacer tal otra cual cosa. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y Jesús le dice a sus discípulos: aquí hay una circunstancia, aquí hay una necesidad. Aquí hay un montón de gente como ovejas sin pastor. ¿Cómo se ve una oveja sin pastor?
Una oveja sin pastor se ve asustada, se ve perdida, se ve sin esperanza, se ve frustrada, se ve triste. Y Jesús le está diciendo, ustedes tienen lo que ellos necesitan, pero a ellos les faltaba compasión. No es que tú no tienes la capacidad de ayudar a alguien. No es que tú no tienes la capacidad de ser ese conductor para hacer un milagro en la vida de alguien en nombre de Cristo. Es que la disposición muchas veces no está presente. La falta de compasión no les permitió aliviar el problema. Por eso ellos decidieron salir del problema. Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide las multitudes. Sin embargo, Jesús, impulsado por su amor y lleno de compasión, quería resolver el problema. Así que decidió entregarle un milagro. Tener fe y someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo que necesitamos para estar a la expectativa de un milagro. Jesús le está diciendo a ellos, ¿sabes cómo es posible que Jesús te diga, tú veas un problema y le digas, Jesús, esto está malo aquí, y le digas, tranquilo, resuélvanlo? Si Él me lo dijo, si yo vi todos los milagros que Él hizo, yo no le pude decir, Señor, encontramos unos panes y unos peces, aquí están, multiplícalo. Porque tú lo hiciste con el pueblo de Israel, ahora lo puedes hacer conmigo, aquí con toda esta gente, vamos, multiplícalo. Pero ni siquiera hicieron eso. La alternativa fácil fue, yo no puedo resolver esto en mis propias fuerzas, váyanse, que es tarde, que se vayan para la casa, olvídate de eso. Mira lo que dice el versículo 18, tráiganlos aquí. Los discípulos le dicen, que se vayan. Jesús le dice, no, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró aquel día. Unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Dicen que Jesús ese día alimentó alrededor entre 20 a 30,000 personas. Así de grande fue esta comida que Él preparó. La gente tenía una necesidad, tenía hambre. Ahora la pregunta era, ¿quién les iba a dar pan? Hay gente a tu alrededor que tiene necesidad, que necesita un milagro. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el conductor de ese milagro? Le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Espérate un momento, déjame orar por ti. Señor, ayúdalo. Y tú teniendo la capacidad de ser su milagro, no lo eres, no lo haces. Y lo resuelves con, no, vamos a orar por él, que el Señor te bendiga, que te ayude por allá. La respuesta no era que se fueran, al igual de como llegaron. Esa gente llegaron enfermos y con hambre. La respuesta no estaba en decirle, vete con hambre y vete enfermo. Esa no era la respuesta que Jesús estaba buscando. Ellos estaban en el lugar correcto. Allí estaba Jesús. La respuesta de su milagro simplemente era compasión. Compasión. Jesús nos llama como iglesia a ser una iglesia de compasión. No que veamos el problema, sino que cuando lo veamos, corramos hacia el problema, porque ciertamente en Cristo siempre hay una solución. ¡Aleluya! Entonces, necesitamos como iglesia compasión. Jesús está haciendo un milagro, pero Jesús es Jesús. Él puede hacer todo esto. Para Él es normal. Lo que Él estaba trabajando con los discípulos era su issue, su situación de compasión. Y la pregunta que te hago en esta tarde es, ¿cómo está tu compasión? ¿Cómo está tu compasión? Eres de los que ves un problema y dices, yo no tengo tiempo para eso ahora. Y te pareces a la historia del buen samaritano, que vieron una necesidad, vieron un problema, le pasaron por el lado y el menos que la gente se esperaba se paró, lo curó, lo llevó a un lugar y le dijo, mira, yo me tengo que ir, pero aquí te dejo dinero y si falta algo cuando regrese te lo pago. Tenemos una lucha porque no tenemos tiempo. Tenemos un problema porque decimos que no tenemos suficiente cuando tenemos demasiado. Y la pregunta que hoy Jesús nos hace a través de esta historia es,
Es hermoso ver milagros, pero la pregunta verdadera es, ¿tendrás tú la compasión para ser el conductor de ese milagro? El milagro está en hacer algo. Muchas veces andamos en busca de milagros, pero Dios es quien nos llama como uno de sus discípulos para ser los conductores de esos milagros. Dios no llamó a los discípulos a recibir milagros, los llamó a ser los conductores, los instrumentos de los milagros. Los discípulos estaban allí no para sentarse y decir, tengo hambre, dame de comer. Los discípulos no estaban allí para pararse frente a Jesús y decirle, estamos enfermos, sánanos. No, no, no. Los discípulos estaban caminando con Jesús porque tenían un trabajo que hacer. Los discípulos estaban caminando con Jesús porque eran representantes de Jesús. Los discípulos estaban caminando con Jesús para ayudar a esta gente que estaba enferma y que tenían hambre. Y los discípulos, por falta de compasión, no pudieron hacer nada al respecto. Y ciertamente la palabra nos enseña hoy que ciertamente tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos y cristianas que decimos que somos, muchas veces tenemos situaciones. Sí, muchas veces pasamos por momentos de necesidad, pero el plan maestro, el plan mayor es que simplemente tú y yo seamos los conductores del milagro que otro necesita para la gloria de Dios. La Biblia no dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La Biblia establece que yo me preocupe por lo del reino y el reino se preocupa por mí. Y yo no estoy predicando prosperidad, yo no creo en eso. Yo creo en la prosperidad bíblica que Dios habla. Lo que yo sí te estoy diciendo hoy es lo siguiente. Muchas veces venimos a la iglesia como si fuéramos una multitud cuando somos llamados a ser discípulos. Pero no nos gusta escuchar esto. Nos gusta escuchar, no, los milagros de los panes y los peces. Ven, el Señor tiene un milagro para ti. Seguro que tiene un milagro, pero le quiere enseñar a los discípulos. El milagro está en tu compasión. Yo me preocupo por sus necesidades. Yo los envié al mundo. Ustedes enfóquense en llegar a otros que necesitan ver un milagro, que necesitan experimentar un milagro en su vida. Porque yo me encargo de ustedes. El Señor hablando. Y eso era lo que quería enseñarle a ellos. Ellos necesitaban aprender a mirar con los ojos de Cristo. Los músicos pueden ir pasando. Dios nos llama a tener compasión con los perdidos, porque ellos están como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué les digo esto? Porque es fácil ayudar a aquel que nos cae bien. Porque es fácil invertir en aquellos que están cercanos a nosotros. Les voy a contar algo que me pasó. En mi país dicen, en Puerto Rico dicen, me voy a tirar al medio. Aquí voy. Esta semana me pasó algo interesante. Estaba en un lugar. Estaba haciendo lo que siempre hago, trabajar con gente. Y me pasó algo interesante con una persona. Y entro en una discusión con el Señor. Señor, estoy cansado. No quiero bregar con eso ahora. Señor, estoy cansado. Y ya estaba preparando el sermón desde el martes. Todo esto estaba aquí en mi corazón. Y me ponen el examen al frente y por poco me cuelgo. Y yo, Señor, pero es que tantas cosas. ¿Sabes qué, Señor? ¿Tú quieres que yo haga algo? Pues tú abre la puerta. Si habla del Señor, si pone la conversación, yo me voy a tirar. Si no, no lo voy a hacer. Y el Señor, en su misericordia y en su amor por la otra persona y por mí, para darme una lección, abofetearme, para después arrodillarme y estar pidiendo perdón, abrió la conversación. Y en ese momento me di cuenta y dije, wow, yo estoy preparando un sermón de esto, y aunque ayudamos mucha gente, a veces creemos que podemos decirle es suficiente. No es suficiente. Porque la necesidad es mucha y hay pocos obreros.
Porque hay muchas situaciones que la gente tiene allá afuera que yo no puedo alcanzar, que yo no le puedo llegar, pero tú sí, porque tú vives al lado de ellos. Y a veces queremos recibir lo mejor de la iglesia, porque pensamos que lo mejor de la iglesia es recibir toda palabra que tenga que ver con, en inglés decimos boost, con levantar nuestro ánimo, hacernos sentir bien. Y eso es bonito, eso es bíblico y es bueno. Pero hay momentos donde el Señor nos llama a asumir nuestra responsabilidad como verdaderos cristianos. Y el milagro que yo veo aquí es un milagro que trabaja de dos maneras. Un milagro que bendijo a un pueblo, pero que le dio una gran lección a sus discípulos. Y por eso es que hoy yo quiero decirte que si hay una de las cosas de todo lo que yo he dicho hoy, hay una cosa que se te quede grabada en tu corazón, es que es necesario que tú entiendas que necesitas compasión para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. No siempre se trata de tu necesidad, no siempre se trata de tu círculo, de la gente que está alrededor tuyo. Hay necesidad allá afuera que Dios te ha puesto a tu lado y te ha dicho: yo te envío para que seas ese conductor del milagro. Pero a veces pensamos y llegamos a este lugar diciendo: Señor, háblame porque lo necesito. Y ciertamente todos necesitamos escuchar de Dios. Pero también hay momentos donde Dios en amor nos habla. Hay momentos donde Dios, para que dejemos la pena que nos sentimos por nosotros mismos y alcancemos a un mundo que se pierde sin fe ni esperanza. Porque no habrá sufrimiento más grande que tú puedas estar pasando que vivir en la eternidad en el infierno. Pero no nos gusta hablar ni del infierno. Pareciera que el infierno no existe. Yo quiero decirte algo: hay un Dios vivo, poderoso, que envió a su Hijo en una cruz, en un madero maldito, para morir por tus pecados y los míos. Porque si Él no moría, había condenación y un infierno eterno para todos nosotros. Pero porque Jesús se fijó en ti, se fijó en mí, para darnos una lección, para salvarnos y para que ahora nosotros hagamos lo mismo. Si la Biblia dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo dijo: ser imitadores de mí como lo soy yo de Cristo. Ciertamente Jesús quiere que lo imitemos. Y compasión es el mejor modelo. Compasión, iglesia, compasión. La respuesta a la necesidad de alguien es simple: tráelos a Jesús. Jesús no le pidió a esta gente nada que Jesús no sabía que ellos pudieran hacer. Él les dijo: vayan en mi nombre, sanen gente, hagan lo que tienen que hacer, hagan milagros. En otras palabras, sean los conductores del milagro, porque ya yo le he entregado el poder y la autoridad para que lo hagan. Óyeme bien, Jesús es el milagro que la gente necesita. Jesús es el milagro que la gente necesita. Y Jesús te ha llamado a ti a ser un conductor de ese milagro. Dios te bendiga.